¿Qué pasa si el cartel más poderoso no es el conocido por la mayor cantidad de masacres, ni el que acapara los titulares más sangrientos, sino el que entendió el poder de forma más fundamental que cualquier otro? Antes de que estas organizaciones se volvieran nombres temidos, antes de los operativos militares masivos del gobierno en su contra, cada grupo surgió de un tipo distinto de colapso histórico. Comparar a los Zetas y al Clan del Golfo no es solo comparar dos grupos criminales, es comparar dos filosofías de poder opuestas. Uno nació de una decisión deliberada en el AMPA mexicana, un capo que optó por reemplazar a los sicarios comunes con soldados de verdad. El otro fue ensamblado meticulosamente después del prolongado conflicto paramilitar en Colombia, donde la supuesta desmovilización de un orden violento creó el ambiente perfecto para que emergiera una estructura criminal más adaptable y duradera. Esta distinción plantea una pregunta crucial. ¿Qué origen crea un cartel más peligroso? ¿Uno forjado intencionalmente como un arma militar o uno cosido a partir de las ruinas sangrantes de un conflicto civil? Para entender la génesis aterradora de los Zetas, hay que examinar primero la historia y arquitectura del Cartel del Golfo. Mucho antes de que los Zetas operaran independientemente, su cartel progenitor ya se había establecido como una de las organizaciones de narcotráfico más formidables de México. A mediados de los 80, el fundador de la organización, Juan Nepomuceno Guerra, comenzó a transferir el control absoluto a su sobrino, Juan García Ábrego. Bajo el liderazgo implacable y eficiente de Ábrego, el cartel sufrió una profunda transformación, migrando al narcotráfico a gran escala y capitalizando astutamente la explosión de la demanda internacional. A finales de los 80, se reportaba que el Cartel del Golfo movía unas 300 toneladas métricas de cocaína a Estados Unidos anualmente, adquiriendo un nivel de influencia y poder político que alimentó rumores de trato preferencial por parte de las autoridades. Sin embargo, el poder de los carteles es inherentemente dinámico, y los imperios construidos sobre ganancias ilícitas son perpetuamente frágiles. La época dorada de García Ábrego terminó abrupta y violentamente a principios de 1996, con su captura y rápida extradición a Estados Unidos. Su repentina salida creó un vacío de poder masivo, sumiendo al cartel en una amarga lucha interna por la supervivencia ante la falta de una línea clara de sucesión. Su hermano Humberto intentó tomar el control, pero su liderazgo resultó completamente ineficaz. Le faltó la autoridad de mando necesaria, no logró asegurar el respaldo de proveedores colombianos cruciales, y su infame apellido lo convirtió en un blanco fácil para las fuerzas del orden. El cartel se fragmentó posteriormente en dos facciones en guerra agresiva. Un lado consistía en Salvador Gómez Herrera, conocido como Chava Gómez, junto a un operador ambicioso llamado Osiel Cárdenas Guillén, apodado El Chaparrito. La oposición incluía a Óscar Malherbe de León y a Hugo Baldomero Medina Garza, conocido como el Rey de los Tráileres. Malherbe tomó inicialmente la delantera, manteniendo el flujo de cocaína gracias a sus profundos lazos con el cartel de Cali, pero su reinado se truncó en mayo de 1997, cuando fue arrestado, a pesar de haber ofrecido un soborno de $2 millones por su libertad. Aprovechando la oportunidad, Salvador Gómez orquestó un intento de asesinato contra Baldomero Medina. Aunque Medina sobrevivió, optó por retirarse temporalmente del AMPA, dejando toda la vasta infraestructura del Cartel del Golfo en manos de Gómez y Cárdenas Guillén. Gómez se centró en eliminar rivales y disfrutar de las ganancias,
tratando constantemente a Cárdenas Guillén más como un subalterno que como un socio igual. Esto resultó ser un error de cálculo fatal. En 1998, Cárdenas Guillén, apoyado por un guardaespaldas exmilitar altamente entrenado llamado Arturo Guzmán de Cena, ejecutó la traición definitiva. Asesinó a Salvador Gómez. Este brutal asesinato resolvió decisivamente la crisis de sucesión, y Cárdenas Guillén se deshizo inmediatamente de su viejo apodo, volviéndose ampliamente conocido como el Mata Amigos. Instalado en el trono de uno de los carteles más poderosos de México, Cárdenas Guillén estaba consumido por una profunda inseguridad. Sabía que en el mundo criminal el poder atrae enemigos más rápido que aliados, y llegar a la cima significa vivir con el conocimiento constante de que aquellos a tu alrededor podrían reemplazarte. Esta paranoia impulsó directamente la creación de los Zetas. Deseaba un escudo de élite, una fuerza privada capaz de ejecutar tareas que superaban las capacidades de los sicarios comunes. Confió esta crucial misión a Guzmán de Cena, quien inmediatamente comenzó a reclutar a sus antiguos compañeros de armas. En lugar de reclutar en las calles, se dirigieron activamente a las fuerzas especiales del ejército mexicano. Según documentos de la DEA, Guzmán de Cena sostuvo reuniones en la segunda mitad de 1998 con miembros del 15º Batallón de Infantería acuartelado en Tamaulipas. No eran soldados comunes, sino operadores de élite que habían recibido entrenamiento avanzado en contrainsurgencia, tácticas de campo de batalla y guerra urbana. Se cree que el núcleo original estuvo compuesto por 14 exmilitares altamente entrenados, incluidas figuras letales como Alejandro Lucio Morales Betancourt, Rogelio González Pizaña y Heriberto Lazcano. Adoptaron el nombre Los Zetas de los códigos de radio que utilizaban, asumiendo Guzmán de Cena la designación máxima, Z1. Esto representó un cambio de paradigma en la historia del crimen organizado. Los Zetas no eran simplemente otra ala de un cartel. Eran una metodología militar importada e insertada directamente en el AMPA. Operaban con una estricta cadena de mando de estilo castrense y se organizaron en escuadrones altamente especializados. Sus habilidades de élite les permitieron ejecutar asesinatos selectivos, esquemas de protección complejos y la dominación violenta de rutas de tráfico con un profesionalismo frío inigualable. Hicieron más que solo proteger a Osiel Cárdenas Guillén. Amplificaron drásticamente su poder. Sin embargo, este mismo origen guardaba un peligro oculto. Una fuerza creada para servir a otra organización estaba descubriendo rápidamente su propia capacidad letal, plantando la semilla de la separación. El proceso de nacimiento del Clan del Golfo fue casi la inversa exacta. Si los Zetas surgieron porque un capo reclutó deliberadamente experiencia militar, el Clan del Golfo surgió porque todo un ecosistema armado en Colombia no se desvaneció como legalmente se había mandado. Rastrear su linaje requiere mirar la geografía de la región de Urabá y los llanos orientales de Colombia. Urabá es una zona ardiente y estratégicamente vital donde convergen Antioquia, Córdoba y Chocó, limitando con Panamá. Sirve como un corredor esencial para el contrabando, funcionando fundamentalmente como la arteria principal para mover cocaína fuera de Sudamérica hacia el norte. Controlar Urabá era absolutamente crítico. Pero la historia se acelera realmente en los llanos orientales, donde Daniel Rendón Herrera, conocido como Don Mario, estaba ganando experiencia. Don Mario fue una figura central dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, manejando específicamente las finanzas del bloque Centauros. Para estos paramilitares,
Los llanos eran un vasto feudo para negocios ilícitos, donde extorsionaban a petroleras y ganaderos, imponían control militar y supervisaban laboratorios clandestinos de drogas altamente lucrativos. El panorama paramilitar era una empresa despiadada y orientada a las ganancias. Esto se subrayó brutalmente cuando los hermanos Castaño, los líderes supremos de las AUC, vendieron el bloque militar Centauros a un narcotraficante llamado Miguel Arroyave por la asombrosa suma de 7.000 millones de pesos. Bajo el mando de Arroyave, con don Mario como su segundo al mando, el grupo priorizó el narcotráfico mientras extorsionaba a todos. Su ambición desmedida por el monopolio absoluto los llevó a una guerra salvaje contra otra banda paramilitar en la zona, las autodefensas de Casanare. El conflicto resultante fue una completa carnicería, un baño de sangre que dejó un estimado de 2.000 personas muertas para 2004. La violencia interminable y las traiciones internas finalmente alcanzaron a Arroyave, quien fue emboscado y asesinado en una carretera rural en septiembre de 2004 por sus propios hombres. Al sobrevivir a este ambiente traicionero, don Mario se dio cuenta de que era hora de cambiar de ubicación. Trasladó sus operaciones a Urabá, donde su hermano, conocido como el Alemán, comandaba el bloque Elmer Cárdenas de las AUC. Cuando el gobierno colombiano inició un proceso de paz masivo y su hermano se desmovilizó, don Mario quedó perfectamente posicionado para heredar toda la extensa red de narcotráfico paramilitar. En este caótico panorama posterior a la desmovilización, los hombres que habían pasado sus vidas aprendiendo a matar y extorsionar bajo la bandera paramilitar, simplemente se adaptaron. Don Mario poseía una visión clara y escalofriante para el futuro. Reclutó meticulosamente a los mejores y más despiadados operadores de las antiguas estructuras paramilitares e incluso negoció acuerdos para incorporar a exguerrilleros de izquierda del Ejército Popular de Liberación, EPL. Fue una figura fundamental, uniendo la brecha entre el viejo mundo paramilitar, disfrazado ideológicamente, y la nueva realidad puramente criminal. Entendía las finanzas complejas, el territorio implacable, las redes establecidas y las vastas oportunidades creadas cuando el viejo orden se fracturó. Este no fue el surgimiento de una nueva pandilla callejera. Fue una recomposición cuidadosa y calculada de hombres altamente experimentados, corredores de contrabando estratégicos y mercados criminales lucrativos que quedaron totalmente expuestos por el proceso de desmovilización. El proceso de paz del gobierno colombiano generó inadvertidamente más de 30 estructuras criminales distintas, ampliamente conocidas como BACRIM, o bandas criminales emergentes. El grupo que don Mario armó en Urabá, que eventualmente evolucionaría al Clan del Golfo, se convirtió en el más grande y aterrador de todos. Una vez consolidado su poder, don Mario profesionalizó rápidamente los envíos de droga a Centroamérica, utilizando flotas masivas de lanchas rápidas. La prensa lo coronó rápidamente como el nuevo capo supremo del narcotráfico colombiano. Sin embargo, su verdadero logro trascendió el simple mover cocaína. Desde sus primeros días, el Clan del Golfo se construyó en torno a un modelo criminal amplio y diversificado, centrado en la geografía, las rutas de transporte y la extracción de ingresos de múltiples fuentes. No necesitaron reinventar la violencia organizada. Solo necesitaron reorganizarla. Fue menos una fuerza de choque y mucho más un sistema criminal en funcionamiento. Comparar estas dos historias de origen lado a lado revela un contraste fascinante y aterrador. Los Zetas nacieron como una innovación violenta, representando una ruptura dramática y aterradora en la lógica tradicional de la aplicación de la ley de los carteles. El Clan del Golfo nació como una evolución calculada,
representando una continuidad ininterrumpida, inteligentemente disfrazada de transformación de posguerra. Uno estalló en la existencia al militarizar las habilidades de élite para el lucro, sintiéndose nuevo y disruptivo. El otro emergió al reciclar redes paramilitares abandonadas, sintiéndose profundamente arraigado y adaptable al territorio hostil que lo produjo. Ningún camino fue accidental. Las guerras de carteles en escalada en México y los corredores de tráfico ferozmente disputados crearon las condiciones precisas para que un modelo de aplicación de la ley hipermilitarizado surgiera. El conflicto armado interminable de Colombia y las periferias rurales fragmentadas crearon las condiciones precisas para que los remanentes paramilitares hicieran una transición fácil a una máquina despiadada de gobernanza criminal. El origen de los Zetas les dio una ventaja masiva, aterradora e inmediata, permitiéndoles dominar a través de la precisión y el miedo. El origen del Clan del Golfo le otorgó memoria estructural, heredando experiencia en el dominio territorial y la adaptación dentro de ambientes altamente inestables. Los Zetas fueron construidos estrictamente para proyectar fuerza abrumadora, mientras que el Clan del Golfo fue construido para habitar y controlar el espacio físico. Ambos comienzos fueron increíblemente violentos, pero desde sus primeros momentos, cada cartel ya estaba revelando su verdadera naturaleza. Los Zetas estaban destinados a convertirse en los maestros indiscutibles del terror militarizado. El Clan del Golfo estaba destinado a convertirse en el maestro sin igual de la continuidad, la incrustación económica y la pura resistencia criminal. Si los orígenes de los Zetas y el Clan del Golfo revelan cómo se construyó cada cartel, el siguiente paso crucial es entender cómo cada uno convirtió esa base en miedo absoluto. Una organización criminal no se vuelve verdaderamente poderosa simplemente existiendo en las sombras. Solidifica el poder cuando territorios enteros sienten el peso asfixiante de su presencia, cuando los sindicatos rivales alteran su comportamiento debido a ellos, y cuando los ciudadanos comunes aprenden automáticamente a bajar la voz. El poder se solidifica cuando los negocios, los alcaldes, las rutas de transporte y comunidades enteras se ven obligadas a adaptar su vida diaria en torno a la sombra inminente del cartel. Aquí la comparación se oscurece, ya que ambos se expandieron mucho más allá de sus formas rudimentarias. Sin embargo, el método exacto que usó cada organización para proyectar ese miedo fue fundamentalmente diferente. Los Zetas hicieron que el miedo fuera espectacularmente visible. Lo hicieron público, altamente teatral e imposible de ignorar. El Clan del Golfo, por el contrario, hizo que el miedo fuera profundamente estructural. Hundieron su terror en el territorio físico, en las economías locales y en las rutinas ineludibles de las comunidades. Un cartel aterrorizó la imaginación humana, mientras que el otro aprendió a ocupar físicamente el paisaje. Los Zetas representan quizás uno de los ejemplos más claros y horripilantes en la historia criminal latinoamericana moderna de una organización que entendió completamente el inmenso valor psicológico del terror. Su formación militar temprana les otorgó disciplina letal, pero una vez que se separaron y comenzaron a expandirse independientemente, esa fría disciplina se fusionó con algo aún más útil, el espectáculo absoluto. No solo querían derrotar a sus enemigos, querían hacer ejemplos grotescos e inolvidables de ellos. Querían que cada acto de violencia resonara mucho más allá de la víctima inmediata, enviando ondas de choque a través de toda la nación. Es precisamente por eso que su nombre se volvió rápidamente sinónimo no solo de asesinatos, sino de un estilo altamente específico de dominación psicológica. Su violencia comunicaba un mensaje claro. La resistencia no solo fracasaría, sino que sería castigada brutalmente de maneras intencionalmente diseñadas para romper el espíritu y la voluntad de cualquiera que estuviera observando. Los métodos operativos empleados por los Zetas subrayan por qué se volvieron tan universalmente temidos.
Si bien sus tácticas de combate se basaron en su experiencia militar, su oscura reputación fue magnificada por el uso sin complejos de la tortura, la mutilación horrible, las castraciones, los desollamientos y la exhibición pública de cuerpos desmembrados. Con frecuencia obligaban a las víctimas a proclamar lealtad al cartel antes de ejecutarlas de maneras lentas y agonizantes. Lo que realmente separó a los Zetas no fue solo la intensidad bruta de su violencia, sino su propósito calculado y comunicativo. Estaban creando activamente una atmósfera de pavor donde su nombre solo hacía el trabajo pesado. Una vez que una organización se vuelve tan intensamente temida que las historias horribles y los rumores sobre ella viajan mucho más rápido que sus convoyes armados reales, su poder se multiplica exponencialmente. La gente obedece y se somete no porque los ejecutores armados estén presentes en cada esquina, sino porque la mera anticipación de su llegada es lo suficientemente aterradora. Los Zetas utilizaron esta anticipación perfectamente, colonizando el miedo en el noreste de México. Su brutalidad se convirtió en un lenguaje universalmente entendido, dirigido a rivales, policía local, operadores de transporte, migrantes y funcionarios corruptos. Cuando un cartel alcanza ese cénit del terror, las atrocidades individuales dejan de ser meros crímenes y comienzan a funcionar como mensajes políticos deliberados. La historia de los Zetas está manchada de estos eventos masivos que cambiaron el paradigma. A finales de agosto de 2010, el cartel interceptó a un grupo de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Cuando se negaron a pagar cuotas de extorsión o a unirse, fueron atados y ejecutados sistemáticamente. El descubrimiento de esta masacre envió ondas de choque a nivel mundial, pero fue solo el comienzo. Para abril del año siguiente, las autoridades comenzaron a desenterrar una extensa red de fosas clandestinas que contenían los restos de pasajeros sacados directamente de autobuses comerciales. Finalmente, se recuperaron casi 200 cuerpos. Solo meses después, en agosto de 2011, operativos Zetas fuertemente armados llegaron al Casino Royal en Monterrey. Debido a que los dueños supuestamente se negaron a pagar cuotas de extorsión, los pistoleros rociaron la entrada con gasolina y prendieron fuego al edificio, asfixiando y quemando vivas a 52 personas inocentes dentro. Estos episodios devastadores definieron permanentemente a los Zetas en la mente pública. Mostraron un cartel que había abandonado la brutal gramática del crimen organizado y había entrado en un modo más abiertamente terrorista, sin límites morales o deseos de legitimidad. Esta imagen fue devastadoramente efectiva, magnificando su aura y transformando su marca de miedo en un activo estratégico, pero también pintó un objetivo masivo en sus espaldas, invitando la ira total y abrumadora del Estado y sus aterrorizados rivales. En marcado contraste, el Clan del Golfo proyectó el miedo de una manera fundamentalmente diferente. Debido a que la organización surgió orgánicamente del entorno post-paramilitar de Colombia, su ascenso al poder estuvo ligado menos a exhibiciones espectaculares y cinematográficas y mucho más a la inserción gradual y calculada del control armado en regiones altamente estratégicas. Esto no significa que el clan fuera menos brutal. En cambio, su brutalidad siempre estuvo intrínsecamente fusionada con una fría lógica territorial. Desde su concepción, el grupo se arraigó sistemáticamente en lugares de importancia económica y geográfica. Las densas selvas de Urabá, las tierras ricas en oro del Bajo Cauca, partes de Antioquia, Córdoba, Chocó, zonas fronterizas vitales y espacios rurales donde la debilidad crónica del Estado proporcionaba a las organizaciones armadas el espacio para operar como gobiernos locales en la sombra. Esto representa un tipo de proyección de poder completamente diferente. Mientras que los Zetas se expandieron agresivamente como una fuerza de choque militarizada, dejando un rastro de miedo ardiente como su firma, el Clan del Golfo se extendió lenta y deliberadamente, buscando la permanencia.
Su marca de miedo fue diseñada para dominar totalmente entornos locales específicos, no para dominar los titulares. Esta diferencia crítica se vuelve claramente obvia al observar cómo el Clan del Golfo creció a través de una red de economías de coerción superpuestas. El narcotráfico transnacional fue el negocio principal, pero su control absoluto se extendió profundamente a la extorsión local, las redes de protección regionales, el cobro de impuestos a las rutas de transporte y la regulación despiadada de la vida diaria. Quizás, lo más importante, es que se integraron fuertemente en el mundo altamente lucrativo de la minería ilegal de oro, especialmente en regiones como el Bajo Cauca. Proporcionaron maquinaria pesada, logística y protección armada a las operaciones mineras ilegales, cosechando ganancias enormes. Esta riqueza proporcionó una fuente de ingresos posiblemente más estable, discreta y lucrativa que solo los narcóticos. Al incrustarse en estas economías locales, el Clan del Golfo se aseguró de que su marca de miedo no necesitara anunciarse diariamente a través de un espectáculo nacional. En cambio, su terror se tejió en el tejido mismo de la vida ordinaria. El miedo es omnipresente cuando una comunidad sabe exactamente quién controla el movimiento en un camino de tierra, quién cobra los impuestos, quién extrae el oro y quién desaparece discretamente en la noche. Ese tipo específico de miedo puede parecer más silencioso desde la distancia, pero para aquellos que viven dentro del territorio es infinitamente más asfixiante. Además, el Clan del Golfo fue altamente sofisticado en el manejo de su percepción pública y control territorial. Utilizaron estratégicamente el nombre Autodefensas Gaitanistas de Colombia para proyectar una falsa legitimidad política e histórica, incluso imprimiendo y distribuyendo un periódico llamado El Gaitanista en Urabá para justificar sus actividades y emitir amenazas. Sin embargo, cuando se les provocaba, podían recordarle instantáneamente al país su aterrador alcance. Tras la muerte de un alto comandante, el nuevo líder absoluto, Dairo Antonio Usuga, conocido como Otoniel, impuso despiadadamente un paro armado total, esencialmente un toque de queda ordenado por el cartel, que paralizó completamente toda la región norte del país. Bajo amenaza de muerte, los negocios fueron obligados a cerrar, el transporte cesó y los ciudadanos fueron encerrados en sus casas, demostrando perfectamente que el clan tenía el poder de la vida, la muerte y el comercio en sus manos. El papel simbólico de la violencia dentro de cada grupo resalta sus filosofías divergentes de poder. Para los Zetas, la violencia extrema a menudo encarnaba su identidad central. Era fundamental para su reputación universal y para mantener su escalofriante mito de superioridad táctica. Su terror estaba altamente externalizado. La gente a cientos de kilómetros fuera de sus territorios centrales les temía porque la violencia misma viajaba a través de los medios. El Clan del Golfo, por el contrario, operaba como una organización más interesada en mantener un orden criminal altamente rentable que en redefinir constantemente su imagen a través del espectáculo caótico. Incluso cuando utilizaban la intimidación brutal, lo hacían estrictamente como parte de un esfuerzo calculado más amplio para gobernar constantemente las economías ilícitas y las zonas geográficas estratégicas. En los términos más oscuros, los Zetas a menudo parecían gritarle al mundo: «Témenos por las cosas inefables que podemos hacerte». El Clan del Golfo, con autoridad fría y silenciosa, a menudo parecía susurrar: «Témenos porque ya estamos aquí y nunca nos vamos». Esta distinción profunda importa porque afecta cómo se percibe y mantiene el poder criminal. Los Zetas inspiraron un tipo de terror que fue inmediato y cinematográfico. El Clan del Golfo inspiró un miedo territorial mucho más pesado, ligado a la resistencia a largo plazo y la dominación local absoluta. Los Zetas se movieron con la postura agresiva de una fuerza militar invasora. La lógica territorial del Clan del Golfo fue enteramente absorbente,
haciéndolos orgánicos a la tierra e infinitamente más difíciles de desarraigar. Un invasor temido violentamente puede dominar una plaza rápidamente, pero un heredero temido puede dominar una región por mucho más tiempo. Juzgando estrictamente por la memoria de las imágenes criminales más horribles, los Zetas inevitablemente parecen más poderosos. Pero la diferencia entre el miedo visible y explosivo y el miedo silencioso e incrustado puede ser, en última instancia, la diferencia entre un imperio aterrador y uno duradero. El miedo puede hacer famoso a un cartel, pero la fama no es lo mismo que el poder. Este es el punto donde la comparación entre los Zetas y el clan del Golfo despoja la mitología del hampa. Una vez que vamos más allá del shock inmediato de las masacres, debemos hacer una pregunta estructural más disciplinada. ¿Cuál de estas organizaciones construyó realmente la máquina criminal más fuerte y eficiente? Estamos buscando la organización que pudo convertir perfectamente la violencia bruta en un sistema funcional y autosostenible. Un cartel puede aterrorizar a un país durante unos pocos años y aún así fracasar por completo en crear una estructura que dure. Otro cartel puede operar con mucha menos mitología internacional, pero desarrollar raíces regionales más profundas, flujos de ingresos más flexibles, un control territorial más fuerte y una capacidad mucho mayor para sobrevivir a la presión del gobierno. La verdadera contienda ya no se trata de quién fue más aterrador. Se trata de quién construyó el poder de una manera que pudiera reproducirse. Los Zetas construyeron incuestionablemente una máquina formidable e innovadora. Su ascenso espectacular marcó el nacimiento de un modelo criminal completamente nuevo. Introdujeron disciplina militar estricta, tácticas de combate especializadas y fuerza coordinada en el crimen organizado, lo que les proporcionó una enorme ventaja operativa en sus primeros años. A medida que ganaron autonomía, se expandieron a través de una lógica altamente efectiva, similar a una franquicia. Este modelo les permitió moverse agresivamente hacia territorios nuevos, eliminar o intimidar a rivales locales, cooptar completamente a las autoridades policiales locales y establecer células regionales que reportaban hacia arriba mientras gobernaban el terreno abajo con mano de hierro. Este cambio operativo fue inmensamente significativo, porque los transformó de una mera ala de seguridad a un sistema operativo altamente expandible. Ya no simplemente movían drogas, estaban aprendiendo a ocupar plazas masivas, monetizar el control absoluto y construir administración criminal a escala. Sus métodos fueron despiadados, pero reflejaban una planificación profunda, estructura organizativa y una seria comprensión militar de cómo dominar el territorio rápidamente. Ese sistema se volvió exponencialmente más peligroso porque los Zetas se negaron a confinarse a una única fuente de ingresos ilícitos. Una de las características más importantes de su rápido ascenso fue la diversificación agresiva. Extendieron sistemáticamente sus actividades oscuras a la extorsión, el secuestro de alto riesgo, el tráfico de personas, el robo de combustible a gran escala, la venta de drogas local, el tráfico de armas, la piratería y el control total sobre negocios locales. Querían extraer valor financiero violentamente de absolutamente todo dentro de un territorio. Esta extracción absoluta es un sello distintivo del poder criminal serio, porque un cartel que depende de un solo oleoducto de contrabando es fuerte solo mientras ese oleoducto permanezca intacto. Un cartel que aprende a grabar, extorsionar, infiltrar y monetizar agresivamente muchas capas diferentes de la vida civil local se vuelve mucho más difícil de quebrar financieramente. Los Zetas entendieron esto temprano, evolucionando a un imperio de negocios territorial masivo alimentado enteramente por la coerción. A medida que sus guerras se expandieron de Michoacán a Guatemala, su crecimiento violento necesitó un reclutamiento implacable. Para reponer sus filas, absorbieron a expolicías, criminales comunes e incluso reclutaron a caiviles
altamente entrenados de las Fuerzas Especiales de Guatemala. Y, sin embargo, incluso en el cénit absoluto de su poder, una debilidad fatal e inevitable estaba enterrada profundamente dentro del modelo Z. Los mismos mecanismos que les permitieron expandirse tan aterradoramente rápido, también los hicieron fundamentalmente vulnerables con el tiempo. Su lógica de franquicia exigía la proyección constante y agotadora de fuerza y la necesidad interminable de probar a través de la violencia que el comando central aún podía dominar las periferias exteriores. Cuando un cartel crece principalmente a través del miedo y el empoderamiento de células semiautónomas, gana una velocidad increíble, pero se arriesga a una fragmentación inevitable. Cuantos más territorios incautaban los Zetas, más comandantes de campo empoderaban, y cuantos más comandantes empoderaban, más oportunidades peligrosas surgían para la rivalidad amarga, la desobediencia, la deserción y la fragmentación violenta. La descentralización puede crear un crecimiento explosivo, pero hace que la cohesión a largo plazo sea casi imposible de mantener. Si bien los Zetas construyeron innegablemente un impresionante motor de conquista, era una máquina bajo una tensión interna constante, totalmente dependiente de una imagen de fuerza abrumadora que no podía debilitarse ni por un solo momento, sin consecuencias catastróficas. El Clan del Golfo construyó algo completamente diferente. Una máquina que surgió no de una innovación militar repentina, sino del reensamblaje silencioso y paciente de la experiencia armada, las rutas de tráfico históricas, la coerción regional y la oportunidad paramilitar de posguerra. Si los Zetas se parecían a un aparato de guerra desplegado rápidamente, el Clan del Golfo se parecía a una red territorial profunda e ineludible. Desde el principio, su ascenso estuvo intrínsecamente ligado a la geografía crítica como Urabá, zonas fronterizas clave, selvas ricas en recursos y los corredores esenciales para mover drogas y controlar vastas economías ilícitas. La geografía es una de las bases más profundas del poder criminal. Una organización que se incrusta en un terreno estratégico aprende verdaderamente la dinámica local y convierte esas regiones en motores de ingresos a largo plazo. A menudo construye una estructura más duradera que una que se basa principalmente en la conquista sangrienta. El Clan del Golfo no necesitó reinventar la coerción para una nueva era. Simplemente necesitó institucionalizarla. Su modelo de negocio revela una comprensión del poder más amplia, profunda e infinitamente más estable. El narcotráfico internacional siguió siendo el corazón palpitante de la organización. Pero el Clan del Golfo se expandió agresivamente hacia la extorsión sistémica, la minería ilegal, las redes de protección regionales y las relaciones cooperativas altamente lucrativas con actores transnacionales. Forjaron alianzas oscuras y rentables con los sindicatos más peligrosos del planeta, moviendo producto para el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación en México, mientras suministraban directamente a pesos pesados europeos como la mafia calabresa y redes balcánicas fuertemente armadas. Pero su innovación doméstica más vital fue su profunda incursión en la minería ilegal de oro, específicamente en regiones como Antioquia y el Bajo Cauca. No solo extorsionaron a los mineros, facilitaron activamente la actividad ilícita, proporcionando logística compleja, maquinaria pesada y protección armada a operaciones subterráneas masivas. Esta empresa metálica generó cientos de millones de dólares, proporcionando una fuente de ingresos posiblemente más lucrativa, estable y discreta que el comercio de narcóticos. Esto es críticamente importante, ya que apunta a una organización capaz de obtener inmensa riqueza de la tierra misma.
incrustando su capacidad coercitiva en economías extractivas que no dependen exclusivamente de cruces fronterizos. El Clan del Golfo construyó una economía criminal diversificada ligada tanto al movimiento fluido como al lugar permanente, lo que le dio una flexibilidad sin igual. Para gestionar este extenso imperio de Lampa, el Clan del Golfo erigió una burocracia criminal masiva y altamente disciplinada. Operando bajo una estricta jerarquía de estilo castrense, la organización llegó a comandar un ejército estimado entre 5.000 y 12.000 miembros, distribuyendo violentamente su presencia en más de la mitad de los departamentos de Colombia. Dividieron sus fuerzas en 6 bloques masivos y 40 frentes altamente organizados, intensamente enfocados en el control territorial, las alianzas internacionales, la extorsión y la minería ilegal. Mantuvieron su núcleo armado pesado en bastiones tradicionales como Urabá, el sur de Córdoba y el Bajo Cauca, pero utilizaron inteligentemente una extensa red de pandillas locales subcontratadas para controlar operaciones en otras capitales regionales, mientras que los Zetas recompensaban el prestigio militarizado y la conquista operacional agresiva. El Clan del Golfo recompensaba la gestión territorial en capas, las redes políticas heredadas y el control criminal negociado y sostenible. La máquina colombiana necesitaba fuerza armada, pero también continuidad en el control local, consistencia en su comercio ilícito y la capacidad burocrática para funcionar sin problemas. En la matemática implacable de Lampa, eso crea una máquina significativamente más robusta. Un sistema criminal construido enteramente sobre la conquista constante y altamente visible puede arder increíblemente brillante y notablemente rápido. Sin embargo, un sistema criminal construido sobre un profundo atrincheramiento puede seguir operando discretamente mucho después de que las llamas más brillantes de la guerra se hayan apagado. Una máquina criminal real es juzgada definitivamente por su capacidad de reproducirse. Debe ser capaz de reemplazar a su personal sin problemas, adaptar sus flujos de ingresos a los mercados cambiantes, mantener su control sobre el territorio, sobrevivir a operaciones de seguridad masivas y continuar influyendo en la vida en el terreno, incluso cuando el mundo exterior cree que ha sido lisiada. Según este estricto estándar, los Zetas construyeron una máquina deslumbrante y aterradora de conquista, terror y extracción rápida y violenta. El Clan del Golfo, por el contrario, construyó una máquina fría y calculadora de implantación profunda, diversificación económica y resistencia institucional. Uno fue increíblemente efectivo para imponerse al mundo. El otro puede haber sido infinitamente más efectivo para permanecer incrustado dentro de él. Todo imperio criminal parece más fuerte cuando se está expandiendo. Esa es la prueba innegable del verdadero poder. La prueba real viene después, cuando comienzan las redadas, cuando los informantes hablan y cuando los líderes principales son capturados o asesinados. Es en estos momentos agonizantes que un imperio es verdaderamente sopesado. Aquí es exactamente donde la comparación se convierte en el capítulo más revelador, porque el crisol de la supervivencia es la única categoría que despoja la armadura protectora de la mitología. Un cartel puede aterrorizar a una nación durante una década y parecer totalmente invencible, pero si fundamentalmente no puede sobrevivir a las pérdidas de liderazgo y preservar su coherencia central, entonces su poder siempre fue mucho más frágil de lo que parecía. Por otro lado, un cartel que absorbe golpe tras golpe devastador, pero que aún permanece altamente activo, rápidamente reorganizado y territorialmente dominante, está probando activamente algo mucho más profundo.
está probando que el poder absoluto no es sólo la capacidad violenta de conquistar, sino la fría y calculadora capacidad de perdurar. Los Zetas entraron en esta etapa crítica desde una posición de fuerza y exposición extraordinarias. Su ascenso violento había sido tan rápido, su marca de violencia tan visible y su identidad tan íntimamente ligada al terror militarizado y público que se convirtieron en un objetivo obvio. Las mismas características que los hicieron inicialmente tan poderosos, también los hicieron increíblemente frágiles bajo presión sostenida. Toda su estructura dependía enteramente de la proyección continua de superioridad absoluta. Su aura oscura dependía de la creencia de que seguían siendo la fuerza más temida y letal. Pero un imperio de franquicias solo puede mantenerse unido mientras el centro permanezca aterradoramente fuerte. Una vez que el liderazgo principal comenzó a caer y la cohesión interna se debilitó, esa aura invulnerable se volvió casi imposible de mantener. Los golpes devastadores llegaron en rápida sucesión. La primera onda de choque masiva golpeó en octubre de 2012, durante una feroz confrontación a medianoche con la Armada de México. En ese tiroteo, Heriberto Lazcano, el comandante supremo conocido como Z3 y el Verdugo, fue abatido. Hombres armados robaron su cadáver poco después de la autopsia, asegurando que el Estado no pudiera exhibir su trofeo final. Su sucesor, el notoriamente brutal Miguel Ángel Treviño, o Z40, logró mantener las riendas solo por un breve periodo antes de ser capturado sin un solo disparo en julio de 2013. El liderazgo pasó entonces a su hermano menor, Omar Treviño, conocido como Z42, pero asumió el control desde una posición progresivamente más débil. Al carecer del mismo reconocimiento interno aterrador que sus predecesores, Omar enfrentó una oposición inmediata y violenta de operadores locales ambiciosos que buscaron activamente la independencia, lo que llevó a una intensa guerra interna antes de que él mismo fuera capturado en marzo de 2015. Estas pérdidas consecutivas aceleraron rápidamente una fragmentación irreversible. La fragmentación es el gran e innegable enemigo del poder de los carteles a largo plazo. Una vez que las células periféricas fuertemente armadas comienzan a actuar más como caudillos locales independientes que como componentes disciplinados de una única máquina masiva, el imperio deja inmediatamente de comportarse como un imperio. Esta es una de las tragedias centrales del modelo Z, debido a que se expandieron tan rápidamente a través de franquicias coercitivas y recompensaron la agresión operacional bruta, empoderaron a docenas de comandantes de campo. Una vez que el liderazgo central se debilitó, esas unidades periféricas ya no tenían ninguna razón convincente para permanecer leales. Algunos desertaron, algunos se fragmentaron violentamente y algunos simplemente degeneraron en pandillas locales. Esta descomposición interna resultó en la división de la estructura original en facciones independientes y en guerra como los Zetas Vieja Escuela y el Cartel del Noreste. El nombre aún inspiraba miedo, pero el cartel como una fuerza unificada y monolítica estaba muerto. La aterradora leyenda logró sobrevivir a la máquina física. En las selvas y montañas de Colombia, el Clan del Golfo enfrentó un nivel de presión estatal concentrada igual o más severo. Sus principales líderes fueron implacablemente cazados y perseguidos a través de algunas de las operaciones militares más grandes en la historia del país. El arquitecto fundador, Don Mario, fue rastreado y capturado en Necoclí, Antioquia, en abril de 2009. Tras su arresto, el liderazgo pasó a los hermanos Usuga. La violencia no se desaceleró. En el primer día de 2012, Juan de Dios Usuga, conocido como Giovanni, fue abatido en un intenso tiroteo. Esto dejó a su hermano, Dairo Antonio Usuga, conocido globalmente como Otoniel,
como el jefe absoluto e indiscutible. Bajo Otoniel, el clan se convirtió en el objetivo prioritario absoluto para el gobierno colombiano y la DEA. Lo que sucedió después es la pista más importante en toda esta oscura comparación. Cada vez que el Clan del Golfo perdía un líder visible, la organización no se disolvía en la misma fragmentación catastrófica y en guerra que condenó a los Zetas. En cambio, se adaptaron despiadadamente, se reposicionaron rápidamente y se reorganizaron sin problemas. Probaron que no eran simplemente un cartel frágil centrado en el culto a la personalidad. Otoniel evadió la captura durante años, moviéndose por áreas remotas de la selva y comunicándose exclusivamente a través de mensajeros humanos. Pero el Estado finalmente se acercó. En octubre de 2021, durante un despliegue militar masivo conocido como Operación Osiris, Otoniel fue finalmente capturado. Fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado a 45 años. Para casi cualquier otro cartel, la pérdida de un comandante supremo que había gobernado durante casi una década, junto con el arresto de sus operadores financieros clave, significaría la aniquilación completa. Pero las profundas raíces del Clan del Golfo en redes post-paramilitares, la geografía estratégica y las economías criminales superpuestas les regalaron una memoria estructural irrompible. Cuando Otoniel cayó, las rutas de contrabando seguían importando, las economías ilegales de minería de oro seguían prosperando y las subestructuras armadas aún tenían razones rentables para permanecer conectadas. La organización se había construido en torno a funciones permanentes que podían transferirse rápidamente. Cualquier incertidumbre inicial sobre la sucesión fue resuelta rápida, aunque violentamente. Después de una aparente purga interna, un comandante conocido como Chiquito Malo asumió el control total e indiscutible. Bajo este nuevo liderazgo, la máquina masiva no perdió el ritmo. Mantuvieron un ejército militarizado altamente disciplinado, distribuyendo su presencia en más de la mitad de los departamentos de Colombia. Retuvieron su estricta estructura jerárquica de 6 bloques y 40 frentes, continuando su dominación absoluta sobre el control territorial, las alianzas internacionales de drogas, la extorsión generalizada y la lucrativa minería ilegal. Incluso lograron obligar al gobierno colombiano a la mesa de negociación, participando en diálogos de paz sociojudiciales altamente publicitados. El Clan del Golfo no solo sobrevivió a una inmensa presión, institucionalizaron la supervivencia. Probaron que un cartel puede ser herido gravemente, repetidamente, y aún así seguir siendo un organismo criminal masivo, activo y altamente cohesivo, porque su poder bruto está firmemente anclado en las rutas físicas, las economías ilícitas, la experiencia armada heredada y una capacidad inigualable para regenerar el mando. Al final de esta etapa brutal, el equilibrio ha cambiado drásticamente. El cartel que parecía inmensamente más poderoso porque su violencia era tan inolvidable, ahora está enfrentando su mayor debilidad estructural. Y el cartel que puede haber parecido menos mítico, ahora está revelando la forma más profunda y oscura de fuerza criminal. La persistencia absoluta. Los Zetas demostraron que podían revolucionar el miedo, pero simultáneamente demostraron que tal máquina podía fracturarse fatalmente. El Clan del Golfo demostró algo mucho más frío. Hicieron de la supervivencia misma una parte central de su diseño fundacional. Los Zetas hicieron que el miedo se sintiera absoluto, pero el miedo absoluto no garantizó la supervivencia institucional. Eso no es el poder del espectáculo fugaz. Ese es el poder aterrador de la resistencia interminable. Ahora ha llegado el momento de responder a la pregunta que ha guiado toda esta historia. ¿Qué cartel fue verdaderamente más poderoso? ¿Los Zetas o el Clan del Golfo? Después de examinar los rincones más oscuros del AMPA, la respuesta ya no es tan simple ni tan obvia.
Hemos diseccionado dos imperios criminales masivos que redefinieron los límites de la violencia, pero lo hicieron jugando juegos completamente diferentes. Nos queda sopesar qué constituye realmente la supremacía absoluta. ¿Se mide el poder por el volumen ensordecedor de la leyenda de un cartel o por la resistencia silenciosa y asfixiante de su maquinaria? A primera vista, los Zetas parecen ser la elección obvia e innegable. Su nombre estalló en América Latina como una advertencia violenta. Encarnaron la mutación más oscura y absoluta del crimen organizado, representando el momento aterrador en que la disciplina militar de élite, la precisión táctica avanzada y la brutalidad espectacular se fusionaron en una sola identidad de cartel. Esta identidad era tan intensamente horrible que cambió la atmósfera emocional de toda una era en México. Los Zetas no solo mataron a sus rivales, realizaron activamente la dominación para una audiencia nacional cautiva. No solo conquistaron territorio físico, libraron una guerra psicológica que hizo que poblaciones enteras creyeran que la resistencia traería consecuencias horribles. Durante un periodo de tiempo significativo, ese tipo de miedo los hizo parecer imparables. Si el poder se mide estrictamente por la capacidad de inducir miedo solo, entonces los Zetas tienen una de las afirmaciones más fuertes en la historia moderna de los carteles. Convirtieron con éxito la brutalidad inimaginable en un lenguaje universalmente entendido, haciendo de la violencia extrema no solo una herramienta del oficio, sino su firma innegable. Fueron ferozmente disciplinados, altamente móviles, tácticamente innovadores y completamente despiadados, proyectando la aterradora imagen de un sindicato que no solo quería dinero, sino dominación absoluta a través del shock y el terror. Pero la historia es implacablemente cruel con los mitos. El poder real nunca se revela durante la edad de oro de la expansión. Se revela solo cuando el imperio comienza a enfrentar su propia destrucción. El miedo puede extenderse rápidamente, pero también invita inevitablemente a una represalia abrumadora. El terror puede crear leyendas, pero las leyendas a menudo dependen enteramente del impulso hacia adelante y de la impresión pública de que la máquina violenta todavía está completa. Una vez que el liderazgo principal comienza a caer, una vez que las fracturas internas se abren y una vez que las células franquiciadas se convierten en caudillos semi-independientes, la estructura frágil detrás del terror queda completamente expuesta. Aquí es exactamente donde los Zetas, trágicamente, comienzan a perder su reclamo al trono. Construyeron un imperio de intimidación sin precedentes, pero no pudieron preservar ese imperio en su forma original y unificada cuando la presión se volvió demasiado intensa. El mismo modelo de franquicia descentralizada que les permitió crecer tan aterradoramente rápido también los hizo fundamentalmente vulnerables a la fragmentación catastrófica. Si bien su nombre oscuro y sus fragmentos sucesores sobrevivieron, el motor criminal unificado y monolítico no lo hizo. Al final, el mito de los Zetas simplemente siguió siendo más grande que la máquina misma. Aquí es donde el Clan del Golfo nos obliga a reevaluar por completo nuestra comprensión de la supremacía. Si los Zetas representaron la imagen más impactante y visible del terror criminal, el Clan del Golfo representó algo mucho más silencioso, significativamente más frío y en muchos sentidos prácticos, infinitamente más difícil de destruir. La organización colombiana no necesitó el mismo tipo de identidad teatral y explosiva para volverse poderosa. En cambio, el Clan del Golfo construyó sustancialmente menos mito y mucha más continuidad. Al emerger de los escombros del panorama paramilitar de Colombia, transformaron una herencia dispersa en un sistema burocrático altamente eficiente. Se construyeron perfectamente en la geografía física del crimen, arraigando su poder profundamente en corredores de contrabando vitales, economías locales en la sombra, extensas redes de extorsión y la minería ilegal. Prosperaron en regiones olvidadas donde el Estado era crónicamente débil,
permitiendo que su poder armado se endureciera lentamente en una rutina diaria incuestionable para millones de personas. Este no era el poder llamativo del espectáculo, era el poder asfixiante e ineludible de la implantación. Su fuerza final nunca se concentró en un solo hombre carismático o un momento fugaz de terror nacional. Su verdadera fuerza residía en su capacidad sin igual para conectar directamente el poder armado con el territorio físico, con la geografía inmutable, con diversos flujos de ingresos y con rutinas criminales profundamente arraigadas que podían sobrevivir fácilmente a los cambios violentos de liderazgo. Aprendieron la lección más difícil del AMPA: cómo permanecer, cómo regenerarse agresivamente y cómo mantener la máquina funcionando sin problemas, incluso después de que sus principales comandantes fueran cazados. Es exactamente por eso que, cada vez que el Estado colombiano los golpeó, el grupo se dobló, pero se negó rotundamente a desaparecer. Simplemente se reorganizaron, se adaptaron fríamente, encontraron nuevos comandantes de campo, cambiaron sus rutas logísticas y persistieron obstinadamente. Esa es una forma de poder profundamente aterradora, porque significa que la organización ya no simplemente operaba en el AMPA, se había convertido efectivamente en una parte permanente de la arquitectura física del AMPA. Y una vez que una estructura criminal armada alcanza esa etapa avanzada de institucionalización, destruirla por completo se vuelve mucho más difícil que derrotar a un cartel espectacularmente violento. Cuando se compara ese tipo de poder frío y estructural con el ascenso explosivo, pero en última instancia mucho más frágil, de los Zetas, una verdad significativamente más dura comienza a emerger. El cartel que asustó más al mundo no fue necesariamente el cartel que dominó el poder de forma más completa. Así que ahora, después de examinar cada ángulo de sus historias sangrientas, la comparación finalmente puede resolverse con absoluta claridad. Si el verdadero poder significa la capacidad de aterrorizar a una población, de dominar completamente la imaginación pública, de militarizar con éxito la disciplina militar y de convertir la violencia extrema en un espectáculo paralizante de control, entonces los Zetas fueron innegablemente más poderosos. Si el verdadero poder significa la capacidad de sobrevivir realmente, de adaptarse constantemente a amenazas existenciales, de preservar la relevancia territorial profunda, de perdurar continuamente a las principales operaciones militares, de reconstruir sin problemas una cadena de mando fracturada y de seguir siendo una fuerza criminal altamente funcional y lucrativa a lo largo de décadas, entonces el Clan del Golfo fue inmensamente más poderoso. Los colombianos dominaron algo mucho más sostenible que el terror. Aprendieron que la forma más profunda y absoluta de poder criminal no siempre es ser la organización más temida en una sola década, sino seguir siendo una entidad altamente peligrosa y funcional a lo largo de múltiples décadas. Esa es la respuesta profundamente incómoda que reside en el corazón mismo de este documental. Los Zetas gobernaron el miedo absoluto, pero el Clan del Golfo dominó la resistencia interminable. Los Zetas cambiaron permanentemente la imagen pública de la violencia de los carteles, pero el Clan del Golfo construyó una estructura profundamente arraigada que resultó casi imposible de extinguir. Un imperio conquistó a sus enemigos a través del espectáculo cegador, mientras que el otro conquistó su territorio a través de la permanencia silenciosa. Y cuando esas dos formas distintas de poder finalmente se sopesan entre sí, el juicio final se vuelve totalmente imposible de evitar. El cartel que innegablemente se vio más fuerte en su pico absoluto fue los Zetas. El cartel que definitivamente demostró ser más fuerte a lo largo de la larga prueba del tiempo fue el Clan del Golfo. Ese veredicto final no absuelve a una organización ni romantiza a la otra de ninguna manera, pero uno de ellos enseña una lección mucho más importante y escalofriante sobre la verdadera naturaleza del poder criminal.
El AMPA no siempre pertenece al imperio más dramático y explosivo. Casi siempre pertenece a la organización que aprende exactamente cómo sobrevivir a su propia historia violenta. Es exactamente por eso que esta historia termina no con el nombre más fuerte y aterrador, sino con la máquina más duradera e inquebrantable. Porque al final, el cartel más poderoso no es siempre el que aterrorizó más al mundo. A veces ese es el que entendió profundamente que si bien el miedo puede abrir violentamente la puerta al poder, solo la supervivencia calculada mantiene vivo el imperio. Así que, cuando el polvo finalmente se asienta, esta es la respuesta final absoluta. Los Zetas fueron el mayor símbolo del terror, pero el Clan del Golfo fue el mayor maestro del poder duradero. Y en la lógica más oscura e implacable del crimen organizado, el poder duradero es a menudo el poder más verdadero de todos.